Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega del curso de programación en HTML5. En este vídeo vamos a comenzar un tema de vital importancia en la web 2.0, como es el tema de los formularios. Ya sabemos que los formularios nos permiten recopilar información del usuario y enviarla una vez recopilada a una base de datos u otras fuentes de almacenamiento. Las etiquetas para construir formularios no han cambiado en exceso con la nueva especificación HTML5. Sin embargo, sí que vienen un extenso listado de atributos y nuevos elementos que añaden funcionalidades muy interesantes para los formularios, por lo menos tal y como los entendíamos hasta ahora. Hay que decir también que muchos de estos nuevos atributos no están soportados aún por todos los navegadores, lo que de momento lo convierte en una especie de lotería, ¿no? Ya veréis a qué me refiero. Trabajaremos con diferentes navegadores a la hora de construir formularios y veremos que en uno sí se muestra, en otro se muestra de otra manera diferente, uno funciona, el otro no funciona. Pero bueno, comencemos construyendo un formulario sencillo y viendo los nuevos atributos y los nuevos elementos que vienen con la especificación HTML5 para construir formularios. Así que, como siempre, vamos a abrir el Dreamweaver. Y una vez que hemos abierto el Dreamweaver, como siempre, voy a crear, cada uno con su editor web, por supuesto. Voy a crear mi página, le vamos a decir que la página va a ser de tipo HTML5, cambiando el DTD. Y como siempre, lo primero que haré será guardar la página con el nombre de prueba-formularios. Bien, hecho esto, pasamos a construir un formulario y me imagino que ya sabréis que los formularios todos comienzan con una etiqueta form que se abre y esta etiqueta form suele tener diferentes atributos. El primero de los atributos que quizás podemos agregar es el atributo name, donde le damos un nombre identificativo a nuestro formulario. Yo, por ejemplo, lo voy a llamar mi formulario. El siguiente atributo puede ser el atributo ID, por ejemplo, lo cual nos permitiría desde CSS modificar el aspecto de este formulario. La voy a llamar también mi formulario. Y luego tenemos otro atributo que hace referencia a la forma que tiene el formulario de enviar los datos. Vamos a utilizar el método get. De momento no vamos a profundizar en este tema, pero sí que nos va a permitir, utilizando el get, por lo menos ver en la barra URL los datos que estamos enviando, ¿no? Se supone que hay que agregar al formulario la funcionalidad de enviar la información a una base de datos. De momento no es ese el tema que nos ocupa, sino ver simplemente los nuevos elementos que vienen con la especificación HTML5 y cómo funcionan. La etiqueta form se cierra. Bueno, ya tenemos aquí nuestro formulario creado y con el elemento formulario venían hasta la aparición de la especificación HTML5 y eso no ha cambiado demasiado, tres elementos principales, ¿no? El elemento input type text, input type password y input type submit, que permitían incluir una casilla de texto, una casilla de password y un botón de enviar, ¿no? Entonces, vamos a empezar por agregar el primer elemento, que es el input type text. Esto lo que hace es agregar la típica casilla para que el usuario introduzca información y esta información se pueda enviar. Para que esta información se pueda enviar, hay que agregar un botón y eso lo hacemos con input. A ver si el asistente de Dreamweaver me ayuda. Input type submit. Lo que conseguimos con submit es agregar un botón diferente de button, porque submit tiene la característica de que envía la información que hay dentro de un formulario, ¿no? Bueno, esto es un formulario sencillísimo. De momento no hace nada. Solamente tiene dos elementos, una casilla de texto y un botón de enviar. Si guardamos cambios y vemos este formulario, por ejemplo en Firefox, bueno, esperamos a que se nos abra el navegador y veremos enseguida qué es lo que hemos construido. Y aquí tenéis efectivamente el formulario del que hablaba, una casilla de texto y un botón de enviar. Si nosotros introducimos aquí cualquier información, por ejemplo el mes en el que nos encontramos y pulsamos el botón de enviar, bueno, se supone que la información se enviaría al lugar pertinente. Para cambiar el texto del botón, que por defecto, el texto del botón submit es enviar consulta, lo que podemos hacer en el código es agregar al botón el atributo value para que ponga, por ejemplo, enviar. Hecho esto, guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y vemos cómo efectivamente cambia la información del botón de enviar. Aquí introduciríamos el texto, pulsaríamos en el botón de enviar y la información se enviaría. Y ya que estamos programando en HTML5, esto vendría muy bien meterlo dentro de sendas etiquetas section. Section que se abre y section que se cierra para especificarle al navegador que nuestro formulario se encuentra dentro de una sección. Guardamos cambios, visualmente esto no hace absolutamente nada. Pero bueno, aquí está nuestro formulario.
Convendría también a la casilla de texto, al input type text, agregarle pues un nombre y un ID. Es decir, aquí podríamos poner name igual a comillas, pues por ejemplo texto, por llamarlo de alguna forma, y un ID, por si quisiéramos modificar en un futuro su aspecto desde CSS, pues al cual también voy a llamar texto, por ejemplo, ¿no? Si guardamos cambios ahora mismo y actualizamos el navegador, sí que debemos ver ya, una vez que hemos identificado al cuadro de texto, que la información por lo menos viaja a lo que sería la URL. Estamos utilizando la URL como puente entre la página web y un futuro almacenamiento de datos, ¿no? Si aquí, por ejemplo, ponemos la palabra hola y le damos al botón de enviar, pues entonces fijaos como en la URL, en primer lugar lo que aparece es el nombre del cuadro de texto que le acabamos de dar y a continuación el valor, ¿no? Bueno, pues gracias al method get que hemos incluido, pues podemos pasar valores a través de la URL del formulario a un futuro almacenamiento. Hecho esto, si volvemos a pulsar en la casilla de texto y ponemos la letra H, bueno, pues aquí nos encontramos con un comportamiento típico de los formularios y es que guardan en memoria por defecto la última información introducida en una casilla de texto y esto lo habréis observado muchas veces en formularios que os encontréis por ahí por la web, ¿no? De tal forma que como antes he introducido hola, si yo ahora pongo una H, pues el formulario me ofrece la ayuda por si fuera a volver a introducir este elemento para que pulse con el ratón o bien, pues utilizando la tecla tabulador y las flechas, complete el formulario. Bien, esto es lo que se llama un comportamiento de autocompletar. Este comportamiento se puede modificar. Si tú quieres que tu formulario pues, no tenga esta característica, para que no se muestre el contenido pasado en una casilla de texto, pues hay que agregar un atributo nuevo que viene con la especificación HTML5 para cambiar el comportamiento del formulario. Para ello, pues vamos a irnos un segundito a la presentación de PowerPoint. Y en la presentación de PowerPoint, bueno, pues en esta diapositiva vemos que tenemos los nuevos atributos de la etiqueta form y en la especificación HTML5 pues vienen dos. El atributo autocomplete, que puede tener dos valores on y off. Por defecto es como si pusieras autocomplete on. Es decir, si no utilizas este atributo y nosotros no lo estamos utilizando de momento, es como si hubiéramos puesto en la etiqueta form el atributo autocomplete on. Pero si le ponemos el valor off, lo que hacemos es evitar ese comportamiento. Y luego también tiene otro nuevo atributo, que es el atributo, la etiqueta form, de noValidate. Este atributo es booleano, con lo cual tan solo hace falta especificar el atributo sin valor ninguno, porque cuando lo especificas toma como valor true, es decir, que no se valide el formulario. Y esto de validar el formulario pues no lo podemos ver hasta dentro de un instante en el que empecemos a agregar elementos. De momento vamos a ver cómo, utilizando el atributo autocomplete con el valor off, modificar el comportamiento que tiene nuestro formulario de mostrar la información anterior. Luego entonces volvemos un segundito otra vez al Dreamweaver. Y si nos vamos a la etiqueta del formulario y a continuación del último atributo, que en nuestro caso era el method get, pues le decimos autocomplete. A ver si lo escribimos bien. Yo suelo escribir bastante mal. Autocomplete off, de esta forma. Bueno, pues le estamos diciendo al formulario que no tenga este comportamiento, con lo cual si guardamos cambios, nos vamos a nuestro navegador, actualizamos con F5, por supuesto. Si ahora escribo la letra H, no debe de salir la palabra hola que hemos introducido hace un instante. Y no sale, como podéis observar, ¿no? Bueno, pues esto es importante con el nuevo atributo autocomplete. Si lo vuelvo a cambiar y actualizo nuevamente el navegador, pues al escribir la H debería de volver a salir la palabra hola. Y para cambiarlo, pues lo que hago es modificar el valor del atributo autocomplete de off a on, guardo cambios, actualizo el navegador con F5 y ahora pues si borro el texto anterior, pongo una H, vuelve a ofrecerme la ayuda del formulario, ¿no? Bien. Bueno, pues como habéis observado, nosotros hemos utilizado el elemento input del formulario para construir tanto una casilla de texto como un botón de enviar, ¿no? Antes de la especificación HTML5 se utilizaba el elemento input con el atributo type y con el valor text para construir multitud de elementos. Por ejemplo, típico formulario en el que necesitamos que el usuario introduzca un email, un teléfono, una fecha de nacimiento. Bueno, pues todo lo construíamos antes de HTML5 con input type text, ¿no? Y luego, pues, programando en JavaScript agregábamos lo que se llamaba validación del formulario, pues, por ejemplo, para que en el campo edad no introdujeran una edad incorrecta o para que en el campo email introdujeran un email válido. Y eso pues nos daba más de un dolor de cabeza porque requería varias líneas de programación en JavaScript. Concretamente, cuando incluíamos en un formulario la típica casilla del email para que el usuario introduzca un email y al darle al botón de enviar, pues envíe el email donde sea,
Nosotros lo que hacíamos en JavaScript antes de HTML5 era primero rescatar la información que había en ese campo email, meterla dentro de un bucle for y evaluar carácter a carácter a ver si en ese email que había introducido el usuario, por ejemplo, aparecía la arroba o no aparecía la arroba. Si no aparecía la arroba, pues se le daba al usuario un mensaje de que el email era incorrecto. Y si aparecía la arroba, pues todo correcto y la información se enviaba. Pero esto, como digo, pues requería de varias líneas de código y era un pequeño dolor de cabeza. Bueno, pues con la nueva especificación HTML5, todas estas opciones de validación se han simplificado muchísimo. Para construir estos nuevos elementos de la especificación HTML5 y que la validación pues sea sencilla, tenemos que utilizar nuevos atributos que vienen con el elemento input. Bueno, el atributo type, pero con nuevos valores. Hay que utilizar atributo type y nuevos valores que vienen con la especificación HTML5 que vamos a ver a continuación. Para ello vamos otra vez a la presentación en PowerPoint y que podamos ver pues estos nuevos atributos, ¿no? Bien, estos son los atributos de la etiqueta for que hemos visto hace un instante. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues aquí tenemos el atributo type con todos los valores que puede tomar. El valor que se ha estado utilizando hasta ahora mayoritariamente es el valor text. Sin embargo, si agregamos el valor email, pues lo que conseguimos es construir pues una casilla de texto para que el usuario introduzca el email, pero lo bueno de esto es que ya viene con la validación incluida. Lo mismo ocurre con el resto de tipos, ¿no? Por ejemplo, si introducimos el valor search, lo que hacemos es construir una casilla de texto para que el usuario haga una búsqueda dentro de una página web, la típica casilla de buscar. Si agregamos el valor URL, pues agregamos una casilla para que el usuario introduzca una página web con la validación ya incluida y muchos más elementos. Eso sí, tengo que deciros que a partir de aquí, pues probar esto con los diferentes navegadores es una lotería, como dije antes, pues porque hay navegadores que lo admiten, hay otros que no. Yo tengo a día de hoy, pues 3 de marzo creo que estamos, del 2014, las últimas versiones de los navegadores. Con el tiempo me imagino que los navegadores irán implementando pues estas nuevas funcionalidades, pero a día de hoy pues no es así. Entonces ya veréis cómo viendo la página web que vamos a hacer con los diferentes navegadores, pues unos sí que nos cogen los elementos nuevos de HTML5, pero otros no nos los cogen. Mayoritariamente los primeros elementos sí que van a funcionar, pero cuando entremos con los elementos de fechas y horas, pues ya veremos cómo los diferentes navegadores no funcionan. Vamos a empezar por introducir una casilla de email y veréis cómo pues la validación ya viene incluida. Esto pues facilita muchísimo la labor, ¿no? Entonces vámonos de nuevo al Dreamweaver y en el Dreamweaver pues vamos a cambiar en las etiquetas o la etiqueta que habíamos incluido hace un instante para la casilla de texto, pues esta casilla de texto por un email. Y vamos a hacer lo siguiente. Delante de la casilla vamos a incluir la palabra email. Voy a agregar además un espacio en blanco con la expresión HTML NBSP, non-breaking space. Esto lo que hace es crear un espacio horizontal para que haya una pequeña separación entre el texto email y lo que va a ser la casilla. Y a continuación, pues aquí habría que cambiar el valor del atributo type de text por email. Y así de sencillo es. También, aunque esto no ocasiona que no funcione, habría que cambiar para que tenga cierta lógica el nombre y el ID, ¿no? Para poder modificar desde CSS este elemento. Por ejemplo, en el name, pues yo incluiría también email y en el ID, pues por ejemplo también, ¿no? Aunque ya digo que esto no hace que no funcione. Si guardamos cambios y nos vamos a nuestro navegador, pues al pulsar con F5, bueno, pues por un lado vemos que aparece el texto que hemos escrito en nuestra página web y la casilla, pues aparentemente tiene el mismo aspecto que una casilla de texto normal, pero esto ya viene con la validación y esto es buenísimo, por lo menos en mi opinión, ¿no? Si el usuario introduce una dirección de correo electrónico válida, por ejemplo esta que me acabo de inventar, la cual lleva su arroba, bueno, pues al darle al botón de enviar todo funciona. Fíjate cómo la dirección de email pues ha pasado a la barra de URL y todo perfecto, ¿no? Ahora bien, si el usuario introduce una dirección que no tiene la arroba, pues al pulsar el botón de enviar, el navegador nos señala en rojo el campo que está incorrecto. Firefox en concreto nos dice que introduzcamos una dirección de correo y la información no se envía. Luego entonces, bueno, pues esto simplifica muchísimo la labor. Yo me acuerdo anteriormente la que había que liar para que funcionara esto de esta forma con JavaScript. Bueno, pues esto simplifica muchísimo. Si vemos esta página web en otros navegadores, veremos que el aspecto de la validación es diferente, dependiendo del navegador que se utilice. Por ejemplo, si yo en Dreamweaver le digo que me muestre esta página en el Chrome, bueno, pues primero, bueno, que veáis la letra más pequeña es porque yo en el Firefox la tengo más grande de lo normal.
Pero lo importante es que al introducir una dirección errónea, pues fíjate cómo la validación cambia, ¿no? Es decir, Chrome lo que hace es incluirnos un mensaje que nos explica un poquito pues por qué no nos ha enviado el correo electrónico. Si vemos esta página en Explorer, y ya aprovecho para dejar todos los navegadores abiertos, bueno, pues Explorer, la apariencia pues es muy parecida, pero al introducir una dirección errónea y al darle al botón de enviar, pues tiene otra forma diferente de señalarnos que esa dirección pues no es válida. Y voy a abrir un cuarto y último navegador, que va a ser el Opera, para ver pues qué aspecto tiene esto en el navegador Opera. Bueno, pues si aquí en Opera introducimos un email no válido, bueno, pues fíjate que este a mí es el que más me gusta personalmente. En este caso, pues nos dice que escribamos una dirección de correo válida en rojo, se ve bastante bien y además tiene un pequeño efecto de animación. Bueno, pues como podéis ver, cada navegador implementa esto de una forma diferente, ¿no? Bien, pues esto en cuanto al email. Por supuesto que si pones una arroba y ya pues le pones el dominio correspondiente, pues esto lo envía sin ningún problema. Sigamos viendo elementos. Volvamos otra vez a la presentación de PowerPoint. También tenemos el elemento Search para hacer búsquedas. Bueno, pues vamos a incluir esto en nuestra página web. Para ello, pues nos vamos otra vez al Dreamweaver y vamos a agregar, pues a continuación del email, pues un salto de línea con BR y a continuación vamos a poner aquí, por ejemplo, buscar, ampersand nbsp, punto y coma, y ahora pues la etiqueta sería de la siguiente forma: input type search, para especificarle al navegador que esto va a ser una casilla de búsqueda, y luego pues como siempre hay que introducir un nombre, name pues puede ser buscar, y en cuanto al ID, por si quisiéramos modificarlo, pues también va a ser buscar, ¿no? Bien, pues hecho esto, si guardamos cambios, vamos a ver pues cómo queda esto en Firefox. Bueno, pues aquí tenemos la casilla de búsqueda, el email anterior pues permanece. Vamos a incluir un poco de separación entre lo que sería el email y buscar. Entonces, para ello, pues vuelvo al Dreamweaver e incluyo no solamente un BR, sino dos BRs más, por ejemplo, ¿no? Es una manera un poco pedestre de hacer esto, pero bueno, de momento nos sirve. Luego entonces vuelvo otra vez a Firefox. Bueno, ya hemos dejado un poquito de separación. Bien, esta casilla de búsqueda, pues la verdad es que tiene diferencias muy sutiles con lo que es una casilla de texto normal, porque si fijáis, al pulsar dentro, pues no modifica en exceso la apariencia, pero cuando empiezo a escribir en Firefox no ocurre nada. Sin embargo, si vemos esta página en Chrome, F5, pues fijaos como cuando empiezo a escribir en la casilla de buscar aparece una X que nos permite borrar el contenido de búsqueda antes de enviarlo, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo de cómo ya los navegadores empiezan a comportarse de una forma un poquito diferente, ¿no? Si vemos esta página en Explorer, F5, pues Explorer también aparece con la X. Y si vemos la página en Opera, F5, pues al empezar a escribir, Opera no hace absolutamente nada. Entonces, Opera y Firefox en este caso tienen un comportamiento similar y, por otro lado, Chrome y Explorer pues también tienen un comportamiento similar agregando la X, ¿no? Bien, volvemos al Dreamweaver. Más elementos. Bueno, pues otro elemento que podemos incluir es la URL para que nos permita introducir una página web, una dirección URL, pero además con su validación, lo cual es bastante útil. Para hacer esto, bueno, pues vamos a incluir lo siguiente. Voy a quitar un BR de los anteriores, que quizás era demasiada separación. Copio estos dos BRs, los pego a continuación de la casilla de búsqueda y aquí voy a poner, por ejemplo, URL ampersand nbsp. Y ahora pues la casilla sería de la siguiente forma: input type, a continuación pues aquí sería URL y luego pues como siempre vamos a darle un nombre que puede ser por ejemplo URL también y vamos a darle un ID que puede ser también URL. Hecho esto, guardamos cambios, vamos a ver qué aspecto tiene esto en Firefox. Lo bueno de esto es que si introduces una dirección correcta, http://www.google.es, por ejemplo, pues al darle a enviar, bueno, cuando pongamos la dirección de correo electrónico correcta, que esta tenía validación, pues le damos al botón de enviar, todo va bien, se envía la información que le hemos especificado, tanto el email como la búsqueda como la URL. Fijaros que todo viene bien especificado en la dirección. El email, lo que hemos introducido en buscar, esto, y lo que hemos introducido en la URL, eso de ahí. Pero si nos dejamos la URL sin introducir, por ejemplo, ponemos un email, la casilla de búsqueda pues le decimos que nos busque algo, y aquí en la URL pues le decimos, por ejemplo, pues algo que no tenga la apariencia de dirección web, pues al darle a enviar ya salta la validación, ¿no? Pues esto también es buenísimo.
Antes de la aparición de HTML5 había que hacer lo mismo con el email. Había que meter esta URL dentro de un bucle for que recorriera carácter a carácter pues esa dirección web y evaluar cada uno de los caracteres a ver si era correcto o no. Entonces eso era pues un montón de líneas de código. Bueno, pues ya viene la validación incluida. ¿Qué aspecto tiene esto en el resto de navegadores? Vamos a verlo en Chrome, F5. Bueno, pues aquí introducimos un email que tenga sentido, una búsqueda, y aquí en la URL, pues si fallamos, pues me dice que introduzca la URL. En Explorer, F5, introducimos email, introducimos una búsqueda, introducimos una URL mal, pues este es el aspecto, y en Opera, pues F5 para actualizar, introducimos un email, introducimos una búsqueda, introducimos una página web y, pues fíjate, en Opera no funciona la validación de la URL, y lo voy a repetir para que lo veáis, ¿no? Aquí tenemos en acción la lotería que supone pues trabajar con estos nuevos elementos HTML5 en los diferentes navegadores, ¿no? Introduzco una URL que no tenga sentido en Opera, le damos a enviar y aquí no valida absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en la barra de URL. Fíjate, pues esto es lo que le hemos pasado en la URL y lo que hace el navegador Opera por defecto es él solo le agrega el HTTP y después lo que hemos introducido. Estos caracteres corresponden a las barras que van después de HTTP. Entonces, bueno, realmente no lo valida. Lo que hace es agregar el protocolo HTTP delante de la dirección y lo envía. Bien, sigamos viendo más elementos. Vámonos a la presentación de PowerPoint. También tenemos, por ejemplo, para introducir el número de teléfono. Esto, para introducir el número de teléfono, que es con el valor tel de teléfono, no agrega ninguna validación. Lo único que hace es informar al navegador de turno de que ahí hay un campo de tipo teléfono para que el navegador lo adapte dependiendo del dispositivo. No es lo mismo ver un campo de tipo teléfono en un navegador de PC que verlo en un navegador de tablet, que verlo en un navegador de teléfono móvil. Bueno, pues para eso sirve, en este caso, el valor tel. No lo voy a programar porque no vamos a ver ninguna diferencia ni en los navegadores ni agrega ninguna validación. Los teléfonos en unos países tienen más cifras, en otros menos, con lo cual agregar una validación en este sentido sería absurdo, ¿no? El que sí vamos a ver es el que viene a continuación, que yo lo considero importante. El valor number del atributo type lo que hace es permitirnos introducir en una casilla de texto un valor numérico, pero es que además nos permite, y esto también ahorra muchísimo trabajo, pues especificar qué valores numéricos se pueden introducir ahí. Y para ello lo hace además con los atributos, además de utilizar el valor number, pues hay que utilizar los atributos min, max y step. Adicionalmente, no son obligatorios, ¿no? Vamos a ver cómo se utiliza este valor number. Para ello nos vamos al Dreamweaver y dentro del Dreamweaver pues hacemos lo siguiente. A continuación de la URL, pues vamos a introducir... Mira, voy a hacer una cosa porque ya como hay varios elementos, voy a comentar los 3 elementos que hemos construido hasta ahora con un comentario HTML. Los comentarios HTML, si estáis utilizando un editor que no es Dreamweaver, comienzan con el corchete exclamación guión guión y terminan con guión guión corchete. Todo lo que esté entre esas dos expresiones se toma como comentario y no saldrá en el navegador, ¿no? Y esto lo hago pues porque para probar las validaciones, si dejo los elementos anteriores, para llegar al cuarto, que va a ser un número de teléfono, tengo que rellenar los 3 primeros y es un rollo. Luego entonces lo comento y a continuación pues hago lo siguiente. Vamos a poner por ejemplo aquí edad, 2 puntos, ampersand NBSP para el espacio horizontal y ahora pues agregamos el elemento input con el atributo type, pero ahora viene el valor number, ¿no? De momento lo voy a dejar así, guardamos cambios, vamos a ver esto en Firefox, F5. Bueno, pues ahora tenemos la edad y el botón de enviar. Bueno, pues en Firefox aquí aparentemente pues no hay nada que señalar, ¿no? Si le decimos que por ejemplo hay o tiene el usuario 45 años, le damos a enviar, bueno pues vamos a hacer una cosa que se me ha olvidado, vamos a agregarle a este elemento el atributo name para por lo menos ver en la barra URL el valor que estamos pasando. Esto va a ser edad y vamos a agregar también un ID que va a ser edad. Guardo cambios, vuelvo a actualizar Firefox. Hago esto para poder ver, al darle al botón de enviar, la información en la URL que rescata el formulario, ¿no? F5. Decía que si introducimos una edad, 45, y le damos al botón de enviar, pues mira, envía la edad y no hay ningún problema. Pero, ¿qué ocurre si vemos, por ejemplo, este formulario en Chrome? Bueno, pues si yo abro el Chrome, F5,
Bueno, pues fíjate cómo en el Chrome le agrega aquí como dos pequeñas flechas para que tú puedas, si quieres, ya que es un campo de tipo número, agregar el número con estas flechas. Entonces está bastante bien. Y esto el Firefox no lo tiene. Le damos al botón de enviar y la información se envía pues correctamente. Si vemos esto en Explorer, F5, pues al pulsar Explorer tampoco agrega nada importante dentro de lo que sería este cuadro. Pero fíjate como cuando empezamos a escribir en Explorer, pues aparece una X por si quieres borrar este DAT. Luego entonces aquí, pues cada navegador empieza a comportarse de una forma totalmente diferente, ¿no? Y si abrimos la página en Opera, pues Opera tiene un comportamiento parecido al Chrome, un aspecto diferente, pero sí que le agrega estas dos flechas para ir cambiando los valores numéricos, darle al botón de enviar y el valor se envía, como podéis observar, ¿no? Bueno, pues como decía hace un instante, podemos acompañar este valor number con los atributos min, max, máximo. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de agregar una validación, algo que también había que hacer antes con JavaScript y esto había que hacerlo con condicionales if y era un jaleo, ¿no? Por ejemplo, podemos evitar que un usuario en edad introduzca -7, ¿vale? Porque esto no tiene sentido. Ahora no hay validación. Al darle a enviar, fíjate cómo nos envía la información, ¿no? ¿Cómo podemos evitar este tipo de cosas? O, por ejemplo, que alguien nos diga que tiene 250 años, algo que también se envía. Bueno, pues eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Nos vamos al Dreamweaver y agregamos, dentro de lo que sería el elemento input time number, un atributo más que es min, y aquí le decimos que la edad mínima, por ejemplo, va a ser 1 para especificar un año y podemos agregar también max para especificarle que la edad máxima, por ejemplo, van a ser 100 años, ¿no? Si guardamos cambios y actualizamos los navegadores, voy con Firefox. Si yo le digo, por ejemplo, que tengo -7, al pulsar el botón de enviar, pues mira, Firefox me ignora la validación que le acabo de incluir y la información se envía. Edad -7, estupendo. Si le pongo 150 años, pues le doy a enviar y también lo envía. Genial. Y os prometo que a fecha de hoy pues tengo el navegador actualizado, ¿vale? Fíjate que me dice que está actualizado, versión 27.01, estamos a 4 de marzo, no a 3 como dije antes, ¿no? Si esta misma página la vemos en el Chrome, F5, pues fíjate como de momento el Chrome al actualizar ya me hace más pequeña la casilla de la edad, ¿vale? Porque se supone que una edad no necesita de mucho espacio, me agrega las dos flechas de rigor. Pero es que además, si yo le digo que tienes -7 años y le doy al botón de enviar, pues aquí ya la validación con Chrome sí que funciona y me dice que el valor debe ser superior o igual a 1. Si le digo que tengo 150 años y le doy al botón de enviar, pues me dice que el valor debe ser inferior a 100, con lo cual la validación está funcionando. Antes para hacer esto había que trabajar bastante. Confío en que sin tardar mucho todos los navegadores pues vayan incorporando estos elementos nuevos de HTML5, ¿no? Si le digo que tengo 50 años, pues la información debería de enviarse correctamente y así es, ¿no? Fíjate cómo en la URL pues lo envía. Veamos ya por curiosidad, porque de memoria no me acuerdo, si Explorer soporta esto. F5, le he dado a F5, no aparece nada visual. Si yo aquí le digo -7, le doy al botón de enviar, pues fíjate cómo Explorer sí que me coge esta validación. Luego entonces el que se queda cojo, en este caso es Firefox, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Que Firefox pues se iba a quedar más cojo que Explorer en algunas circunstancias, ¿no? Si le digo que tengo 150. Pero además fíjate algo curioso, y esto me gusta bastante, la validación está ocurriendo, si no me equivoco, en tiempo real, ¿no? Es decir, efectivamente, yo le digo 150, no le he dado al botón de enviar todavía y Explorer pues ya me está señalando en rojo la casilla de la edad y todavía no le he dado al botón de enviar. Si le doy al botón de enviar, pues me dice que debo escribir un valor entre 1 y 100. O sea, la validación en este caso mejora aún. Y Opera, pues si actualizamos con F5, pues visualmente pues no ocurre nada. Si le digo -7 y le damos al botón de enviar, pues la validación también es muy llamativa. Incluso, pues mira, tiene un pequeño efecto de animación, ¿no? Si le digo 150, pues igual, ¿no? Y hasta que no introduzcamos la edad correcta, vamos a decirle 50, pues no nos envía la edad del formulario, en este caso a la URL. Bueno, pues como podéis ver, y lo seguiremos viendo en vídeos posteriores, aquí cada navegador se comporta de una forma diferente. Esto espero que los fabricantes de turno lo solucionen, porque si no, estamos en la misma de antes. Si yo quiero que funcione con todos los navegadores, necesito JavaScript, porque si no, una persona que visite esta página web con Firefox, como si no hubiéramos hecho nada. Bien, vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os invito a que veáis la próxima entrega donde seguiremos viendo elementos nuevos de HTML5 para los formularios. Así que hasta entonces, que os vaya bien.